Esta historia no es mía, yo solo me encargo de traducirla. Capítulo 61. 4 anillos para gobernarlos a todos, parte 2. La sala de los menesteres se movió una vez más, la forja se derritió y se transformó en un estudio silencioso lleno de estanterías, herramientas encantadas y pergaminos repletos de notas arcanas. El olor a pergamino viejo y madera pulida se mezclaba con débiles rastros de brasas y plata fundida. Los 4, Nero, Ember, Lilith y Alaric, se reunieron alrededor de una resistente mesa de madera, con los anillos recién forjados descansando en el centro. Su superficie brillaba bajo la luz parpadeante de las velas, esperando ser infundida con la magia que los uniría. Nero recorrió con los dedos las páginas de un viejo tomo. La escritura dorada se movía y reorganizaba al hojearlo. Entrelazamiento taumatúrgico cuántico, esto debería funcionar, murmuró, recorriendo el texto con la mirada. Ember arqueó una ceja. ¿Te lo inventaste, verdad? Nero sonrió con suficiencia. No. Es una teoría real sobre enlaces mágicos avanzados. La idea es que los objetos encantados pueden conectarse a distancia sincronizando su resonancia mágica. Si se hace correctamente, este encantamiento debería permitirnos comunicarnos a través de los anillos instantáneamente, sin importar dónde estemos dentro de Hogwarts. Bueno, un chat grupal mágico, dijo Ember, reclinándose. Genial. Solo dime que hay una opción para silenciarte. Lamentablemente, no, respondió Nero, completamente inexpresivo. Estás atrapado con mi brillantez. Nerón sacó su varita, concentrándose en el primer anillo. Con respiración pausada, murmuró. Coniungo ánimos. Un suave resplandor plateado surgió de su varita, envolviendo el anillo como una niebla antes de hundirse en el metal. El brillo pulsó brevemente antes de desvanecerse. Repitió el proceso para el anillo de Ember. Ember recogió su anillo y lo inspeccionó. Solo hay una manera de saber si funcionó. Se lo acercó a los labios y susurró. Probando, probando. ¿Me oyes, oh, sabia y poderosa líder? Su voz resonó dentro de la mente de Nero, clara como si estuviera hablando justo a su lado. Sus ojos se abrieron de par en par. Funcionó. Nerón repitió el encantamiento para los anillos de Alaric y Lilith, murmurando. Coniungo ánimos. Cuando terminó, escuchó a Ember murmurar que esperaba que esto no permitiera a Nero leer las mentes. Lo escuché, dijo Nero secamente. Ember hizo una mueca. Ups. Lilith examinó las runas grabadas en los anillos. Necesitamos modificar el hechizo. Ahora mismo, funciona 1 a 1. Pero si queremos hablar en grupo, el hechizo debe ser multidireccional. Nero asintió y ajustó el conjuro, murmurando. Coniungo ánimos multiplicis. La energía fluyó de forma diferente esta vez, ramificándose como vetas de luz que conectaban cada anillo. Esta vez, cuando lo probaron, las voces se compartieron entre los 4, como un chat grupal mental. Esto es increíble, admitió Alaric. Es como un hechizo de mensajería instantánea, pero sin necesidad de pergamino. Me voy a arrepentir de esto, ¿no? Murmuró Nero. Ember sonrió con suficiencia. Inmensamente. Alaric frunció el ceño, frotándose la barbilla. Aún queda el problema de la activación. Si estos anillos están siempre activos, escucharemos constantemente los pensamientos del otro. Necesitamos una forma de activarlos y desactivarlos. Lilith asintió. Quizás un mecanismo detonante. Algo sutil, para no tener que agitar las varitas cada vez que queramos hablar. Experimentaron con diferentes métodos de activación. Comandos hablados, movimientos de varita, incluso gestos específicos, antes de decidirse por una solución simple. Tocar el anillo una vez igual activar la comunicación. Tocar el anillo 2 veces igual desactivar. Para evitar escuchas clandestinas, Nero colocó un encantamiento de ofuscación sobre los anillos. Silence voz secreta. El hechizo garantizaba que solo aquellos que llevaran los anillos encantados pudieran escuchar los mensajes. Incluso si un profesor utilizara la detección mágica, los anillos parecerían nada más que joyas comunes. Cuando la última capa de encantamientos se asentó sobre los anillos, un breve pulso de magia recorrió el aire, sutil pero innegablemente poderoso. En el momento en que el hechizo hizo efecto, Ember dejó escapar un silbido bajo. De acuerdo, tengo que decirlo, murmuró, dándole vueltas al anillo. Esto es una locura. Con ese nivel de precisión, la mayoría de los magos no serían capaces de encantar algo tan refinado, ni siquiera tras años de estudio. Alaric añadió, con la mirada fija en Nero. No solo tienes talento, sino que operas a un nivel completamente diferente. La forma en que modificas hechizos, superpones protecciones e integras diferentes propiedades mágicas, es casi antinatural.
Lilith se recostó en la mesa, con los brazos cruzados. Sabía que ibas por delante, pero esto... Creía que dominar la hechicería con esta complejidad llevaría años. ¿Me estás diciendo que puedes tejer encantamientos como este como si fuera práctica casual? Nero sonrió con suficiencia, reclinándose perezosamente. Lo has olvidado. Soy un ratón de biblioteca, y empecé con ventaja. Además, disfruto pasar horas sumergido en la teoría mágica. Su tono era burlón, pero había una innegable confianza debajo. Para ser justos, en mi nivel actual, no habría podido hacer que los encantamientos fueran tan estables la primera vez, sin los recipientes perfectos que Ember creó. Ember puso los ojos en blanco. Ratón de biblioteca. Esto va más allá de la teoría, esto es maestría. Nero rió entre dientes. Bueno, salvo los hechizos que dependen mucho de la intención, domino prácticamente todos los hechizos estándar. Lo que más me frena ahora es la densidad de mi reserva mágica, que debería aumentar naturalmente con la edad, y mi falta de experiencia en el mundo real. Alaric dejó escapar un suspiro lento. Dices que entiendes casi todos los hechizos, y la única razón por la que no estás al nivel de un hechicero curtido en batalla es porque tus reservas mágicas y tu instinto de combate aún no están al día. Sí, confirmó Nero. Pero aquí está la verdadera ventaja. Como entiendo los hechizos tan a fondo, puedo deconstruirlos y reconstruirlos. Estoy personalizando cada hechizo a mi gusto y también he empezado a crear nuevos hechizos, básicos por ahora. Lilith negó con la cabeza, incrédula. Odio decirlo, pero si alguna vez te vuelves oscuro, estamos perdidos. Ember sonrió con suficiencia. Corrección, todos los demás están jodidos. Estaremos bien, ¿verdad? Nero se rió. Depende. Solo no te metas en mi camino. Por un momento hubo silencio, luego los tres gimieron al unísono, arrojándole su pergamino. Capítulo 62. El entrenamiento de batalla de los 4 herederos. Había transcurrido una semana desde la exitosa creación de los 4 anillos de comunicación. Su nueva conexión había reforzado su facilidad para comunicarse, pero Nero había señalado una debilidad evidente: la pura experiencia en batalla. El conocimiento por sí solo no lo salvaría cuando se enfrentaran a un peligro real. Eso fue lo que decidieron empezar a abordar ese día. Necesito un lugar para practicar duelos mágicos con total seguridad. Necesito un lugar para practicar duelos mágicos con total seguridad. Necesito un lugar para practicar duelos mágicos con total seguridad. Nerón murmuró la frase 3 veces mientras pasaba junto al tapiz de Bernabé el Loco intentando enseñar ballet a los trolls. Como era de esperar, en su tercera pasada, la pared de piedra brilló y se transformó, dando origen a una puerta de madera ornamentada con grabados rúnicos que se arremolinaban débilmente a lo largo de su superficie. Sonrió con suficiencia, mirando a los demás. ¿Vamos? Con un empujón seguro, la puerta se abrió con un crujido, revelando la última transformación de la sala de los menesteres. Una gran cámara de duelo. El suelo, de piedra lisa y pulida, brillaba tenuemente con encantamientos protectores. El techo reflejaba un cielo iluminado por la luna. Su belleza celestial contrastaba marcadamente con la intensa energía que vibraba en la habitación. En el otro extremo había maniquíes de entrenamiento colocados en filas rígidas, mientras que los estantes estaban llenos de pociones y libros de hechizos. Ember silbó levemente. Muy bien, estoy impresionada. Esto sí que es un campo de batalla. Lilith avanzó a grandes zancadas, deslizando los dedos por la fría pared. Sus ojos brillaban de admiración. La habitación se está reforzando contra el daño de los hechizos. Esto es, perfecto. Alaric se giró con expresión firme. Antes de empezar, repasemos las reglas. Nada de magia negra. Pararemos de inmediato si alguien muestra signos de lesión grave o agotamiento. Y la decisión del árbitro es inapelable. ¿De acuerdo? Siguieron 3 asentimientos. Acuerdo sellado. Primer duelo. Nero contra Lilith. Lilith sonrió, crujiendo los nudillos antes de girar la varita entre los dedos. Estaba esperando esto. Subieron a la plataforma de duelo, con las varitas en alto y las miradas fijas en un desafío tácito. Ember sonrió con suficiencia. Oh, esto va a ser divertido. Alaric levantó una mano. 3, 2, 1, vuelo. Lilith atacó primero. Expulso. Una onda de choque se dirigió hacia Nero, pero con un movimiento casi perezoso de su muñeca, una barrera azul cristalina brilló y apareció. El hechizo detonó contra él, inofensivo como una gota de lluvia contra el cristal. Ella frunció el ceño. ¿Otra vez escondiéndose tras los escudos? ¿Esperabas menos?
bromeó Nero. Lilith entrecerró los ojos al desatar un ataque rápido. Estupefi. Flipendo. Aguamenti. Cada hechizo se defendía sin esfuerzo, sus barreras se formaban y reformaban con un ritmo constante, casi como si ni siquiera lo intentara. Era exasperante. Vas a tener que ser más creativo, bromeó Nero, esquivando un chorro de agua con frustrante facilidad. Lilith apretó más su varita. Te arrepentirás de subestimarme, Nero. Respiró hondo, su voz se convirtió en un susurro, las palabras se deslizaron de forma antinatural. Rastisca. En el instante en que el hechizo salió de sus labios, el aire mismo tembló. Su magia impactó el escudo de Nero, rompiéndolo como si fuera cristal. Fragmentos etéreos se desintegraron ante sus ojos, abiertos como platos. ¿Qué? La expresión serena de Nero vaciló por primera vez. Lilith sonrió con sorna. Magia en Parcel. Ordené que tu escudo se rompiera. Y obedeció. Una debilidad. Un fallo en su perfecta defensa. Pero en lugar de frustración, la emoción brilló en sus ojos. Una debilidad expuesta significaba una oportunidad para mejorar. Fascinante. Con un movimiento fluido, contraatacó. El suelo bajo Lilith se retorció, y Piedra Dentada surgió a sus pies. Ella saltó hacia atrás, pero Nero volvió a cambiar el terreno, transformándolo bajo ella y alterando su postura. Gruñó, casi tropezando. Menuda broma, Nero. Adaptación táctica, corrigió con suficiencia. Deberías tener cuidado al pisar. Mientras esquivaba su hechizo, se le ocurrió una idea. Abandonó su anterior estrategia defensiva. En cambio, se concentró, recalibrando. Usaría el duelo para intentar algo diferente. Cuando Lilith disparó un reducto, él respondió con un finite silencioso. Cuando ella desató una maldición explosiva, él la redirigió con un elegante hechizo de desviación. Una y otra vez, hechizo tras hechizo, contrarrestaba sus ataques con una precisión cada vez más perfecta. Como si ya supiera lo que haría antes de que lo hiciera. Alaric frunció el ceño. ¿Qué está haciendo? Ember observaba atentamente. Es casi como, Priori Incantatem. Lilith apretó los dientes. No puedes bloquearlo todo, Nero. Confringo. El aire se quebró cuando su maldición explosiva se disparó hacia él. Esta vez, Nero se movió más lento de lo habitual, casi deliberadamente. Su contrahechizo se encontró con el de ella demasiado tarde. La explosión lo consumió. Sin embargo, en un giro inesperado, Lilith también fue rechazada. La habitación encantada reaccionó al instante, amortiguando su caída. Ambos aterrizaron en montones sin contemplaciones, sin aliento, pero ilesos. Lilith gimió. ¿Qué demonios fue eso? Pero en lugar de frustración, una amplia y exultante sonrisa se extendió por el rostro de Nero. Se incorporó con los ojos encendidos por la comprensión. Oh, murmuró, con los ojos iluminados por la comprensión. Creo que ahora lo entiendo. Lilith se acercó corriendo y le ofreció una mano. ¿Qué ves? Nero aceptó la mano que le ofrecía y se puso de pie. Un camino a seguir. Esto es justo lo que necesitaba. Alaric se cruzó de brazos. ¿Te importaría explicarlo? La sonrisa de Nero se ensanchó. Odio los spoilers. Lilith puso los ojos en blanco. No te contengas la próxima vez, Nero. Muy bien. ¿Quién sigue? Preguntó Alaric. La emoción crepitaba en el aire mientras intercambiaban miradas ansiosas. Esto era más que un simple entrenamiento. No estaban luchando para ganar. No solo estaban aprendiendo a batirse en vuelo. Estaban forjando algo nuevo. Su propio sentido de batalla. Su propia experiencia de batalla. Su propio sistema de batalla. Sus propios caminos hacia el poder. Y esto fue solo el comienzo. Capítulo 63. La invocación parte 1. 3 meses después de su segundo año en Hogwarts, Nero fue llamado al despacho del director. La repentina solicitud despertó su curiosidad más que su preocupación. Había estado haciendo avances significativos en sus estudios, refinando su magia, luchando contra sus amigos, trabajando en esta oclumancia y continuando su investigación sobre el legado de los 4 fundadores. ¿Descubrió Dumbledore algo nuevo relacionado con los Horrocruxes? ¿O se trataba de algo completamente diferente? Su viaje a través del castillo transcurrió sin incidentes, salvo por algunos susurros ocasionales de estudiantes que todavía encontraban fascinante toda la situación de los 4 herederos. Los murmullos no le molestaban, eran una consecuencia inevitable de su creciente notoriedad. En cambio, se concentró en el motivo de su invocación, su mente explorando posibilidades mientras se acercaba a la gárgola de piedra que custodiaba la entrada a la torre del director. Fitzwilliam B, dijo sin dudarlo.
La gárgola se movió a un lado, revelando la escalera de caracol que conducía a la oficina de arriba. A medida que subía, el giro rítmico y familiar de las escaleras proporcionaba una pausa momentánea, una transición del caos animado de la escuela a la autoridad tranquila del dominio del director. La puerta de arriba se abrió con un crujido cuando llegó a ella, como si lo estuviera esperando. La oficina del director era tal como la recordaba, una cámara llena de peculiares artilugios plateados que zumbaban suavemente, libros antiguos apilados cuidadosamente en estantes y retratos de directores anteriores observando con distintos grados de interés. El cálido resplandor de la chimenea proyecta sombras parpadeantes a lo largo de las paredes, creando un aire de silencioso misterio. Fawkes, encaramado majestuosamente en su soporte dorado, emitió una nota suave y melódica cuando Nero entró. «Hola a ti también, Fawkes», saludó Nero, deteniéndose para admirar el brillante plumaje carmesí y dorado del fénix. Dumbledore, sentado tras su gran escritorio, lo miró con ojos brillantes. «Ah, Nero, muchacho. Por favor, siéntate. Tenemos mucho que discutir». Nero obedeció y se sentó en la silla frente al director. Tan pronto como lo hizo, sintió el sutil cambio de magia en el aire. Un brillo, apenas perceptible, los encerró en una atmósfera protectora, sellando su conversación de oídos indiscretos. Una precaución. Una que dejó claro que esta discusión no sería trivial. Una capa extra de privacidad. Comentó Nero. Debes estar esperando una conversación muy interesante. Dumbledore rió entre dientes. Considerando tus extraordinarias aventuras, no me cabe duda de que este será un intercambio muy enriquecedor. Nero se recostó, juntó las manos. Supongo que te gustaría saber qué pasó este verano. El brillo en los ojos de Dumbledore se atenuó levemente, aunque su expresión permaneció amable. Sí. Si estás dispuesto a compartir. Nero exhaló lentamente antes de comenzar a relatar parte de su experiencia. Cómo había entrado en la bóveda, se había encontrado con el eco de Rowena Ravenclaw y había recibido su guía personal. Dumbledore escuchó con gran atención, asintiendo en los momentos clave pero sin interrumpir nunca. Nerón ofreció un relato de alto nivel de lo sucedido, pero se abstuvo de divulgar sus secretos, como el voto inquebrantable. Cuando por fin terminó, un silencio contemplativo llenó la habitación. Dumbledore se acarició la barba corta, con la mirada perdida. Debo decir, Nerón, que muchos estudiantes han pasado por estos pasillos, pero pocos han desentrañado las profundidades de tales misterios tan rápidamente como tú. Hizo una pausa, con una expresión pensativa. Y la propia Rowena Ravenclaw, qué fascinante. Siempre tuvo buen ojo para el potencial. Nero ladeó la cabeza. Supongo que esto no te sorprende del todo. Dumbledore esbozó una sonrisa cómplice. Digamos que, dado tu linaje y determinación, sospechaba que algo así podría ocurrir. Sin embargo, tu progreso es notable. Suspiró, frotándose la barba. Me pregunto si de verdad eres consciente de lo singular que es tu viaje, Nerón. Oh, créeme, lo soy, dijo Nero secamente. Luego, como si de repente recordara algo, se enderezó. Hablando de mi singular viaje, abuelo, ¿podrías ayudarme a conseguir que alguien me enseñe aparición? Dumbledore arqueó una ceja, aunque la diversión se reflejó en su rostro. Ah, y yo me preguntaba qué favor me pedirías. Nero sonrió con suficiencia. No ignorarías la petición de un fundador de Hogwarts, ¿verdad? Dumbledore soltó una carcajada, un sonido rico y genuino. Una jugada astuta, sin duda. No esperaba menos. La risa se desvaneció en un silencio contemplativo antes de que asintiera. Muy bien, en 2 semanas tendré a alguien listo para instruirte. La aparición es una habilidad avanzada. Incluso con tus talentos y tu constitución única, puede que no te resulte tan fácil. Nero sostuvo su mirada fijamente. Lo sé. Por eso quiero empezar ahora. Dumbledore lo observó un buen rato antes de inclinar la cabeza. Muy bien. Tendrás a tu maestro. Y quién sabe, tienes un don para sorprenderme. Nero sonrió. Te lo agradezco mucho, abuelo. Dumbledore simplemente rió entre dientes, negando con la cabeza. De verdad disfrutas manteniéndome alerta, ¿verdad? Por supuesto. No quiero que te aburras. La expresión de Dumbledore cambió y su comportamiento se volvió más serio. Se inclinó hacia adelante, juntó las manos. Gracias por compartir tu historia de verano conmigo, Nero. Ahora, creo que es justo que comparta contigo lo que he descubierto estos últimos meses. Capítulo 64. La invocación parte 2. La curiosidad de Nero se agudizó. ¿Algo sobre Voldemort? Dumbledore asintió con gravedad.
He pasado estos últimos meses siguiendo una sombra, un rastro que me llevó a adentrarme en su pasado. Verás, hace poco me enfrenté a un viejo conocido, Horace Slughorn. Nerón se inclinó hacia adelante, intrigado. Sabía exactamente quién era Slughorn y el papel que desempeñó en el descenso de Tom Ridley a la oscuridad. La abrupta decisión de Dumbledore de buscarlo solo podía estar relacionada con su reciente descubrimiento. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión indescifrable. En lugar de simplemente decírtelo, Nero, creo que sería mucho más esclarecedor que presenciaras lo que ocurrió tú mismo. Con eso, Dumbledore se levantó de su silla y se dirigió hacia un armario detrás de su escritorio. Del interior sacó una palangana de piedra, ancha y poco profunda, el pensadero. La sustancia plateada en el interior giraba hipnóticamente, moviéndose como polvo de estrellas líquido. Ven, muchacho, dijo Dumbledore, indicándole a Nero que se acercara. Sumerjámonos en la memoria. Nero asintió y se acercó más. Ya había experimentado el pensadero antes, pero la perspectiva de sumergirse en una confrontación directa entre Dumbledore y Slughorn lo llenó de anticipación. Juntos tocaron la superficie del pensadero y el mundo que los rodeaba se volvió borroso. La niebla se solidificó en una habitación ricamente adornada, un salón privado en lo que parecía ser un lujoso club de magos. Candelabros dorados parpadeaban arriba, reflejándose en los muebles de caoba oscura. Botellas de licor fino cubrían las paredes, con etiquetas antiguas y raras. Sentado en el centro de la habitación estaba Horace Slughorn, luciendo más corpulento y sonrojado de lo habitual, con su bigote húmedo de sudor. En su mano descansaba un vaso de brandy casi vacío y frente a él había varias botellas abiertas sobre la mesa. Frente a él, con expresión de educada paciencia, estaba sentado Albus Dumbledore. Debo decir, Albus, dijo Slughorn arrastrando las palabras, mientras hacía girar su bebida, que esto es todo un lujo. Siempre supiste elegir los mejores establecimientos. Dumbledore rió entre dientes. Espero que la buena compañía y la buena bebida puedan aflojar las ataduras de la memoria, querido Horace. La sonrisa jovial de Slughorn se desvaneció por una fracción de segundo. Apartó la mirada, concentrándose en su brandy. ¿Memoria? Dios mío, Albus. Siempre te gustaron demasiado las conversaciones tan serias. Dumbledore no presionó de inmediato. En cambio, rellenó el vaso de Slughorn con un simple movimiento de varita, y el líquido ámbar fluyó suavemente. Permíteme, viejo amigo. Me siento bastante interesado en tu antiguo alumno, Tom Ridley. Slughorn se puso visiblemente rígido. Dejó su vaso y fingió una risa, aunque frágil. Tom, sí, un chico excepcional. Tan talentoso, tan encantador. Sus dedos se movían nerviosamente sobre la mesa. Qué lástima lo que le pasó. La mirada de Dumbledore no vaciló. Sabes, Horace, he pasado años desenredando los hilos de su pasado. Y ahora me encuentro en un momento crítico. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sé que acudió a ti preguntando por el Horrocrux. El rostro de Slughorn palideció. Su jovialidad se desvaneció. No sé a qué te refieres. La expresión de Dumbledore permaneció serena, pero sus siguientes palabras fueron pronunciadas con serena gravedad. Ya he descubierto dos, Horace. Hizo una pausa, dejando que la revelación se asentara. Uno contiene una sola alma. El otro, contiene 193. Los labios de Slughorn se separaron, pero no salieron palabras. Su rostro se tornó enfermizo y sus dedos temblaron sobre el vaso. Volvió contigo, ¿verdad? Continuó Dumbledore. Después de graduarse, volvió a buscarte. La respiración de Slughorn se aceleró. Dudó, tragando saliva con dificultad. Albus, no tienes ni idea de lo que me preguntas. Dumbledore ladeó levemente la cabeza. Ilumíname, entonces. Durante un largo momento, Slughorn no dijo nada. Luego, tras un suspiro largo y estremecedor, cogió el brandy y bebió un trago profundo. Sus ojos, que habitualmente brillaban con satisfacción, estaban oscuros con algo que parecía inquietantemente cercano al miedo. Era 1947, susurró finalmente. Me buscó, apareciendo en mi puerta como si nunca hubiera salido de Hogwarts. Estaba cambiado. No solo más viejo, sino más oscuro. Su encanto seguía ahí, pero parpadeaba, Albus, como la luz de una vela en una tormenta. Hablaba con amabilidad un momento, y al siguiente se volvía frío como el hielo. Slughorn apretó los puños. Estaba aterrorizado. Nerón, observando desde la barrera del recuerdo, se encontró inclinado hacia adelante, pendiente de cada palabra. La voz de Slughorn tembló. Me hizo preguntas peligrosas.
No sobre hacer un Horrocrux, no, sino sobre si algo andaba mal con ellos. Dumbledore frunció el ceño ligeramente. ¿Te equivocas? Slughorn asintió apresuradamente. Dijo que sentía algo defectuoso en la magia. Estaba buscando, pero no me dijo qué. Se estremeció. Era como si se estuviera deshaciendo. Dumbledore permaneció en silencio, dejando que el peso de las palabras de Slughorn se asentara. Finalmente, habló con voz suave pero firme. ¿Le dijiste algo, Horace? Slughorn dudó, con una expresión dividida entre la vergüenza y el miedo. Luego, con una respiración profunda y resignada, murmuró. Le dije que desconocía el verdadero origen de la magia de los Horrocruxes. Pero a medida que su inquietud aumentaba, tragó saliva con fuerza. Le dije que la familia de Oule-Bullock podría. La expresión de Dumbledore no cambió, aunque algo brilló en sus ojos. El autor de Secretos de las Artes Más Oscuras Slughorn asintió con tristeza. Sí. Sus descendientes podrían tener respuestas. El recuerdo se arremolinó, disolviéndose en una niebla plateada, y un momento después, Nero se encontró nuevamente en la oficina de Dumbledore, con el pensadero girando frente a ellos. El silencio se prolongó entre ellos mientras el peso de lo que habían presenciado se instalaba en ellos. Bueno, dijo finalmente Nero, rompiendo el silencio. Eso fue esclarecedor. Dumbledore se permitió una pequeña sonrisa cansada. En efecto. Miró hacia el fuego parpadeante, absorto en sus pensamientos. Tom no estaba contento con lo que había creado. Percibió un defecto. Y trató de corregirlo. La mente de Nerón se llenó de posibilidades. ¿Por qué o cómo Voldemort, quien creía haber alcanzado la inmortalidad perfecta, sentía que sus Horrocruxes eran defectuosos? ¿Y qué sabían los descendientes de Oule-Bullock? Nero sintió nuevamente que este mundo se distanciaba cada vez más de los libros de Harry Potter que había leído. Capítulo 65. La invocación parte 3. Nero se recostó en su silla, con los brazos cruzados, mientras observaba la luz parpadeante del fuego que danzaba sobre el rostro de Dumbledore. El mago, habitualmente tranquilo y mesurado, mostraba una inusual tensión en su postura, como si el peso de las revelaciones sobre los Horrocruxes de Voldemort lo agobiara. Abuelo, si mis visiones son correctas, Voldemort creó sus 7 Horrocruxes en la siguiente línea temporal. Primero Horrocrux. El diario en 1943. Segundo Horrocrux. El anillo de Márvolo Gaunt, también en 1943. Tercero Horrocrux. La copa Hufflepuff en 1946. Cuarto Horrocrux. El guardapelo de Slytherin en 1949. Quinto Horrocrux. La diadema de Ravenclaw en 1952. Sexto Horrocrux. Harry Potter en 1981. Séptimo Horrocrux. Nagini, en 1994, lo cual no debería haber sucedido aún, ya que estamos en 1983. Dumbledore se acarició la barba, sus penetrantes ojos azules escudriñando la expresión de Nero. Tu recuerdo sigue siendo preciso, como era de esperar. Nero tamborileó con los dedos en el reposabrazos de su silla. Contactó con Slughorn en 1947, presintiendo que algo iba mal. Podemos suponer que su primer, segundo y tercero Horrocrux deberían haber contenido solo un alma cada uno. Dumbledore asintió con gravedad. Es una suposición razonable. Nero continuó. Entonces, tenemos razones para creer que algo cambió cuando creó el cuarto Horrocrux en 1949. Podemos plantear la hipótesis de que desarrolló un nuevo ritual a partir de ese momento. El silencio que siguió estaba impregnado de una comprensión tácita. Nero conocía las implicaciones de esto. En el momento en que Tom Riddle se adentró aún más en la oscuridad, manipulando su propia alma de maneras que ningún mago se había atrevido antes. Es obvio que alguien antes de Voldemort desarrolló el Horrocrux. ¿Sabemos quién era? Y. ¿Han utilizado esta magia otros magos con éxito? Los ojos de Dumbledore brillaron, aunque había una inconfundible pesadez tras ellos. Se recostó, acariciándose la barba pensativo. Luego, con una leve risita, preguntó. Nero, ¿coleccionas tarjetas de ranas de chocolate? Nero parpadeó ante la pregunta inesperada. Sé que te encantan los dulces, abuelo, pero quizás este no sea el mejor momento para hablar de dulces. Al contrario, dijo Dumbledore, y su sonrisa se hizo más profunda, es precisamente el momento. Con un movimiento de muñeca, una gruesa carpeta flotó hacia él desde una de las estanterías altas. Aterrizó con gracia frente a Nero, quien la reconoció de inmediato. Era un álbum de coleccionista, de esos que los aficionados a las ranas de chocolate guardaban para guardar sus hallazgos más raros.
Una colección completa puede ofrecer un conocimiento inesperado, Nero, reflexionó Dumbledore, hojeando las páginas con la facilidad de quien conoce bien la colección. Hizo una pausa, sacó una tarjeta específica del álbum y la sostuvo entre dos dedos antes de pasársela a Nero. Nero miró hacia abajo, a la familiar superficie brillante. Erpo el inmundo. Leyó la descripción en voz alta. Erpo el loco era un mago tenebroso griego que hablaba Parcel. Fue el primer mago conocido en criar un basilisco. Nero arqueó una ceja. Eso se parece mucho a un Slytherin. En efecto, reconoció Dumbledore, cruzando las manos. Aunque Erpo el malvado es muchos siglos anterior a Salazar Slytherin. Algunos creen que es un antepasado de la línea Slytherin, aunque no hay una genealogía confirmada. Nero examinó la carta con más atención, sintiendo un extraño escalofrío al ver el rostro inquietante y burlón del mago. ¿Y me estás diciendo que él fue quien creó el primero Horcrux? Owl Bullock atribuye la creación de los Horcrux al mismísimo Erpo el loco. Nero se recostó, exhalando. Así que Tom no fue el primero en partirse el alma, pero sí podría haber sido el primero en modificar el método. La expresión de Dumbledore se ensombreció. Sí. Y ahí es donde realmente empiezan nuestras preocupaciones. Nero frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Dumbledore golpeó la carpeta, tamborileando suavemente con los dedos. Se sabía que Erpo creó un solo Horcrux, uno, Nerón. Una sola fragmentación de su alma. Incluso él, el padre de esta práctica abominable, comprendía que el acto de cortar el alma no era poca cosa. Sus registros indican que, tras crear su Horcrux, quedó disminuido. La mirada de Nero se agudizó. ¿Disminuido? O sea, más débil. Su crueldad se profundizó, sus emociones se volvieron volátiles, su comprensión de la realidad, inestable. Nero asintió lentamente, conectando los puntos. Y aún así, Voldemort decidió forzar los límites más allá de lo que incluso Erpo se atrevía. 7 piezas. En efecto. La voz de Dumbledore era tranquila, pero cargaba con el peso de viejos temores. La pregunta que me ha atormentado durante tanto tiempo, Nero, no es solo por qué Tom intentaría una aventura tan temeraria, sino cómo llegó a creer que era posible. Los pensamientos de Nero se desbocaron. ¿Crees que alguien, algo, le dio ese conocimiento? Que no provenía solo de sospecho, admitió Dumbledore, que 3 momentos cruciales moldearon aún más el descenso de Tom a las profundidades más oscuras de la magia. Solo podemos teorizar, pero el primero probablemente ocurrió en los años posteriores a 1943, después de que creara su segundo Horcrux. Según la tradición conocida de secretos de las artes más oscuras, un mago solo estaba destinado a crear uno. Sin embargo, Tom ya había creado 2 en un año. Esa constatación debió de inquietarlo. Si ya había roto ese supuesto límite, ¿hubo consecuencias imprevistas? ¿Hubo algún riesgo que no tuvo en cuenta? Debió de buscar la seguridad de que el camino que había elegido no era tan peligroso como parecía. Esperó 3 años completos antes de crear su siguiente Horcrux en 1946. Quizás no hubo efectos secundarios, o quizás descubrió algo, o a alguien, que le aseguró que estaba en el camino correcto, impulsándolo a continuar con sus oscuras empresas. Creo que este fue el segundo punto de inflexión crucial. Finalmente, debió de haber un tercer acontecimiento, mucho más significativo. Este habría tenido lugar entre su conversación con Horace Slughorn en 1947 y la creación de su cuarto Horcrux en 1949. Para entonces, comprendió que los Horcruxes no eran tan sencillos como creía. Sin embargo, algo ocurrió durante esos años, Nero, algo que le infundió la convicción de ir más allá, donde incluso Erpo el inmundo dudó. Entre estos momentos decisivos, Tom adquirió un conocimiento que lo cambió todo. Su forma de crear Horcruxes evolucionó. Ya no se limitaba a seguir los pasos de los magos oscuros que lo precedieron, sino que los refinaba, innovaba y perfeccionaba. Y la gran cantidad de almas ligadas a los Horcruxes que creó sugiere que todo lo que aprendió lo envalentonó más allá de lo razonable. Un escalofrío recorrió la espalda de Nero. ¿Y crees que algo podría estar relacionado con la familia Bullock? Dumbledore se inclinó ligeramente hacia adelante, sus penetrantes ojos azules clavados en los de Nero. Hay una razón por la que he estado buscando su nombre, Nero. Owl Bullock era un estudioso de la magia más oscura, pero su historia personal es turbia. Lo poco que he encontrado sugiere que sus conocimientos no eran exclusivamente suyos. Nero arqueó una ceja. ¿Quieres decir que lo robó? Dumbledore negó con la cabeza. No necesariamente.
Me refiero a que su conocimiento pudo haberle sido transmitido, o quizás, susurrado. Ante esas palabras la habitación pareció enfriarse. Capítulo 66. La invocación parte 4. Nero exhaló bruscamente, con la mirada fija. ¿Estás diciendo que Bullock era solo una marioneta? ¿Que alguien, algún genio, manejaba los hilos desde las sombras? Dumbledore no respondió inmediatamente. En lugar de eso, metió la mano en un pequeño cajón cerrado con llave dentro de su escritorio y sacó un pergamino. Lo desdobló y reveló una página vieja, casi desmoronada, escrita con una escritura arcaica. Este, dijo en voz baja, es el único relato personal conocido atribuido a Oule Bullock. Nerón se inclinó más cerca y leyó el pasaje. Poseer un pedazo del alma, anclarse más allá del velo, tal es un poder que trasciende la mortalidad. Pero cuidado, porque el alma no es algo con lo que se pueda jugar. Cuando se desgarra, no solo se hace añicos, sino que grita. Y en el vacío, algo escucha. Un peso se asentó en el estómago de Nero. Lentamente miró a Dumbledore. ¿Algo escucha? La expresión de Dumbledore era indescifrable. Eso, Nero, es lo que más temo. Si Erpo el Loco fue el primero, si Oule Bullock documentó y amplió el método, entonces Tom Riddle podría no haber actuado solo en su búsqueda de la inmortalidad. Puede que haya habido influencias. Nero sintió que se le helaba la sangre. ¿Quieres decir que Voldemort podría no ser el único ahí fuera? El silencio de Dumbledore fue respuesta suficiente. Por un momento, ninguno habló. El peso de la conversación los oprimía. Nero apretó los puños. Entonces tenemos que encontrar a la familia Bullock. Tenemos que averiguar qué aprendió Tom, qué usó para hacer esos nuevos tipos de horrocruxes. Dumbledore suspiró, con la mirada fija y resuelta. El camino se vuelve más oscuro, Nero. Seguiré tu ejemplo yo mismo, por ahora. Pero si surge la necesidad, puedo recurrir a ti. Nero sostuvo la mirada del viejo mago y sonrió levemente. Abuelo, ya deberías saberlo. No me perdería esto por nada del mundo. Compartimos el mismo objetivo. Dumbledore rió suavemente, aunque la alegría no llegó a sus ojos. Eso, muchacho, es a la vez un consuelo y un motivo de preocupación. ¿Tienes alguna pista para encontrar a los Bullocks? Preguntó Nerón. Los labios de Dumbledore se curvaron en una pequeña sonrisa cómplice antes de ponerse de pie y moverse hacia una gran estantería al otro lado de la habitación. Con un suave movimiento de su varita, varios libros flotaron a un lado, revelando un compartimento oculto. Metió la mano y sacó un antiguo tomo encuadernado en cuero, con la cubierta desgastada por el tiempo. Sospechaba que algún día tendría que rastrear a la familia Bullock, admitió Dumbledore, colocando el libro en su escritorio y abriéndolo con dedos cuidadosos. Era un enigma. Desapareció hace siglos, y sus descendientes se han esforzado por borrar su existencia del conocimiento público. Nerón se inclinó hacia adelante, examinando el viejo pergamino. Entonces, ¿cómo podemos siquiera empezar a rastrearlos? Los ojos de Dumbledore brillaron, señal de que, a pesar de la gravedad de la situación, disfrutaba del desafío. Toda familia deja un rastro, por muy tenue que sea. La clave está en saber dónde buscar. Golpeó las páginas del libro y la tinta comenzó a moverse, formando una lista de transacciones registradas y documentos legales relacionados con el nombre Bullock. Esta es una recopilación de sus negocios conocidos. Es escasa, deliberadamente, pero hay rumores de un linaje oculto que se refugió en el olvido tras la desaparición de Oule. Nerón trazó uno de los nombres en la página. Aurelius Bullock, registrado por última vez en 1792. Dumbledore asintió. En efecto. El último miembro reconocido públicamente de la familia Bullock. Sin embargo, hay rumores, que nunca se extinguieron del todo, terminó Nero, con la mente acelerada. Simplemente se ocultaron más. Dumbledore sonrió con aprobación. Exactamente. Y creo que nuestra mejor oportunidad de encontrarlos está en Europa, donde aún persisten rastros de su legado. Verán, Aurelius Bullock no era un mago cualquiera. Algunos dicen que estaba profundamente involucrado en la práctica de la magia oscura, específicamente, rituales y hechizos que traspasaban los límites de lo considerado aceptable. Otros afirman que desapareció en el Bosque Negro, tras haber descifrado una forma de magia prohibida tan oscura que habría llevado a la locura a cualquier mago en su sano juicio. Algunos incluso creen que encontró la manera de manipular la esencia misma de la vida y la muerte. A Nero se le aceleró el pulso ante esta explicación. ¿Quieres decir que, Aurelius Bullock o su legado podrían haber influenciado a Voldemort en este camino? La mirada de Dumbledore se volvió distante, como si escudriñara un pasado olvidado.
La conexión de la familia Bullock con las artes más oscuras es profunda. Nigromancia, rituales que distorsionaban las leyes de la naturaleza y maldiciones que acechaban a su linaje. Incluso se rumorea que Aurelius, en su desesperada búsqueda de la inmortalidad, buscó unirse a algo mucho más oscuro de lo que podemos imaginar. Nero se acercó más, su voz apenas un susurro. ¿Crees que habrán encontrado otra forma de burlar a la muerte? Al menos lo intenté, confirmó Dumbledore con voz firme, pero con la mirada llena de preocupación. Y hay quienes afirman que Aurelius, en sus últimos años, experimentó con formas de sellar recuerdos. Algunos dicen que estos recuerdos se almacenaban en objetos físicos, frascos, recipientes, contenedores escondidos por toda Europa. Se decía que estas bóvedas de la memoria, como se las llama, contenían fragmentos de conocimiento prohibido, secretos que podrían cambiar el curso de la historia, en el peor de los casos. Los ojos de Nero se abrieron de par en par. ¿Entonces hay recuerdos sellados, recuerdos que podrían decirnos todo? Sí, respondió Dumbledore con tono serio. Pero desentrañarlos será una tarea peligrosa. El poder de los Bullock no residía solo en su conocimiento, sino también en su secretismo. Descubrir sus recuerdos ocultos es arriesgarse a desatar una fuerza que podría reescribir todo lo que sabemos. Podría contener la clave para comprender qué le sucedió a Oule Bullock y por qué sus descendientes anhelan permanecer en el olvido. Nero exhaló lentamente, con la mente acelerada. Así que te diriges a Europa. No inmediatamente, corrigió Dumbledore, cerrando el libro con un chasquido decisivo. Primero debo verificar que nuestro camino sea correcto. Avanzar sin certeza podría ser desastroso. Nero frunció el ceño, pero sabía que el viejo mago tenía razón. Primero investigamos. Luego, los encontramos. Dumbledore cerró el libro con un chasquido decisivo. Y cuando lo hagamos, quizá finalmente descubramos la verdadera naturaleza de su legado y el precio que pagaron por ejercer esa magia oscura. Capítulo 67. Aparición. Pasaron 2 semanas en un abrir y cerrar de ojos. Los días habían estado llenos de investigación, conversaciones en voz baja y una curiosidad implacable que carcomía la mente de Nerón. Sin embargo, todos los pensamientos sobre horrocruxes, linajes olvidados y magia oscura se interrumpieron abruptamente cuando un pequeño pergamino encantado voló hacia él durante el desayuno en el gran comedor. Se precipitó por el aire, pasando junto a los estudiantes y flotando justo por encima de su plato antes de aterrizar suavemente en su mano. Desplegando la nota, Nero examinó rápidamente su contenido. Nero, te encontrarás con tu instructor de apariciones dentro de 1 hora, frente al gran salón. Se recomienda encarecidamente no comer demasiado antes. Nero levantó una ceja. ¿Aparición? ¿Ya? No esperaba que Dumbledore lo arreglara tan pronto. Bajó la mirada hacia su comida a medio comer. Con un suspiro, apartó el plato. Más vale que valga la pena saltarse el desayuno por esto. 1 hora más tarde, Nerón estaba frente al gran salón, con las manos en los bolsillos mientras esperaba. No tuvo que esperar mucho tiempo. Un repentino desplazamiento de aire, como si se sellara un vacío, llamó su atención. Un segundo después, una mujer alta apareció ante él con gracia y sin esfuerzo. Era impresionante, alta y esbelta, con ojos agudos e inteligentes del color del acero tormentoso. Su cabello negro azabache estaba cuidadosamente atado en un moño, y su sola presencia irradiaba autoridad. Vestía túnicas de color azul oscuro bordeadas con filigrana de plata y se comportaba con la confianza de alguien que había dominado algo que otros apenas entendían. Ella estudió a Nerón por un momento antes de hablar. Así que fuiste tú quien consiguió que me dieran clases particulares de aparición a los 12 años. Incluso me conseguiste una autorización especial para aparecerme en Hogwarts esta vez. Su voz era suave, pero con un matiz de curiosidad. Debo decir que esto es muy inusual. Normalmente, a los estudiantes no se les permite aprender aparición hasta el 6º año. ¿A quién exactamente le encargaste esto? Nero sonrió con suficiencia. Tengo mis métodos. Soltó una risita suave. Eso está por verse. Soy Morgana Bellian, especialista certificada en apariciones. Llevo años estudiando los secretos de la magia en lugares que pocos se atreven a pisar. No pierdo el tiempo con quienes no lo merecen. Dime, muchacho, ¿eres digno de mi tiempo? La sonrisa de Nero se profundizó. Supongo que lo averiguaremos. El profesor Bellian lo guió a través de Hogwarts, tomando un camino que nunca había recorrido antes. El pasillo tenía giros que parecían antinaturales, como si el espacio mismo se curvara a su alrededor.
Finalmente, llegaron a una espaciosa cámara circular con paredes de piedra lisas y pulidas. La única luz provenía de orbes flotantes que se cernían arriba y proyectaban un brillo etéreo en toda la habitación. Esta cámara fue preparada por el propio Dumbledore, explicó Bellion. Sus encantamientos evitarán cualquier accidente mortal. Nero ladeó la cabeza. ¿Accidentes mortales? Bellion juntó las manos tras la espalda. Desdoblamiento, señor Ravenclaw. El desafortunado efecto secundario de no aparecerse correctamente. Imagine dejar atrás una parte de sí mismo. Un brazo, una pierna, quizás la mitad del torso. Sonrió levemente, como si la idea le divirtiera. Por eso a los estudiantes no se les enseña hasta los 17. El ministerio prefiere evitar reconstrucciones corporales innecesarias. Nero ni se inmutó. Suena divertido. Empecemos. Bellion arqueó una ceja antes de levantar su varita. Muy bien. La aparición se compone de 3 principios clave. Destino, determinación y deliberación. Estos son innegociables. Debes tener una imagen mental clara de a dónde quieres ir. Debes comprometerte a llegar allí, sin vacilaciones. Y debes ejecutar con precisión. Si alguno de estos elementos falta, fracasarás. Dio un paso adelante y, con un leve pop, desapareció. Una fracción de segundo después, reapareció al otro lado de la cámara. Nero asintió, absorbiendo sus palabras como agua en un pergamino. Parece bastante sencillo. Bellion rió entre dientes, pero su mirada era penetrante. Ah. Entonces, a ver si lo intentas. Señaló una señal en el suelo, a solo 2 metros de distancia. Tu tarea es sencilla. Aparece desde tu lugar a ese. Nero pisó el área designada, inhalando profundamente. Sus sentidos se expandieron, llegando más allá de lo que el mago promedio podría percibir. Destino. Fijó su mirada en el marcador, pero no solo lo vio, lo sintió. Trazó un mapa de la distancia, del espacio entre el lugar donde se encontraba y el lugar donde necesitaba estar. El aire mismo parecía zumbar con potencial, como hilos invisibles que lo conectaran a ese punto exacto. Determinación, no había duda, ninguna vacilación en su mente. Él iba a estar allí. No se mudaría allí. No viajaría allí. Simplemente estaría. El movimiento, como la mayoría lo entendía, era irrelevante. El espacio entre los puntos A y B no existía, en realidad. Era una construcción, una ilusión para aquellos que obedecían las reglas de la realidad física. Pero la magia permitía salir de esa ilusión. Deliberación. La voluntad de Nerón se alineó con su magia con perfecta claridad. Su mente no solo estaba ordenando a su cuerpo que se moviera, estaba reescribiendo la realidad para aceptar que ya se había movido. Cerró los ojos y se concentró. El mundo que lo rodeaba no era más que un lienzo, y su magia era la pincelada que lo borraba de un lugar y lo redibujaba en otro. Estallido. Una ráfaga de aire comprimido silbó a su alrededor mientras aterrizó perfectamente sobre el marcador. Su equilibrio era impecable y su postura inquebrantable. Bellion parpadeó. Imposible. Nero miró a su alrededor, estirando los dedos. Eso fue, sorprendentemente suave. ¿Qué sigue? Bellion lo miró fijamente, luego miró el espacio vacío donde acababa de estar parado. No hubo ningún tropiezo, ningún momento de desorientación, ninguna señal de lucha. Era como si hubiera estado apareciendo durante años. Fue una casualidad, declaró. Una anomalía estadística. Inténtalo de nuevo. Nero sonrió con suficiencia, volviendo a su posición original. De acuerdo. Estallido. Reapareció en el marcador una vez más, sin esfuerzo alguno. Los labios de Bellion se apretaron en una fina línea. Otra vez. Estallido. De nuevo, la perfección. Estallido. De nuevo. Estallido. 5 veces seguidas. Cada aparición fue perfecta, sin vacilaciones, sin errores, sin astillas, sin desequilibrios, sin retrasos. Precisión absoluta. Bellion exhaló bruscamente, agarrando su varita con fuerza. Su mente daba vueltas. Ella había entrenado a innumerables estudiantes, había visto a cientos de jóvenes brujas y magos luchar, tambalearse e incluso entrar en pánico cuando intentaban su primera aparición. Incluso los más talentosos necesitaron práctica repetida antes de lograr consistencia. Y aún así, este muchacho lo había comprendido como si fuera algo natural. Estudió a Nero con una mirada calculadora. Eres un monstruo. Nero le dedicó una sonrisa pícara. Lo tomaré como un cumplido. Bellion soltó una risa seca, negando con la cabeza. No entiendo cómo funciona tu mente, pero no voy a perder el tiempo cuestionándola.
Es evidente que dominas la aparición mucho más allá de lo que debería ser posible. Bellian lo observó un buen rato antes de asentir, como si tomara una decisión. Muy bien. Si esto te parece pan comido, veamos cómo te las arreglas con algo más complejo. Los ojos de Nerón brillaron de emoción. Ahora hablas mi idioma. Agitó su varita y varios anillos brillantes se materializaron en la cámara, flotando a diferentes alturas y distancias. Ahora pasaremos a técnicas avanzadas. Por ejemplo, la aparición silenciosa. Sin sonido, sin aviso. Dominar esto es lo que distingue a los expertos de los aficionados. Nero dio un paso adelante. Muéstrame. Esbozó una extraña sonrisa de aprobación. Luego, sin un sonido, sin siquiera una onda en el aire, desapareció y reapareció detrás de él. Ningún ruido, susurró. Nero exhaló, sintiendo el desafío correr por sus venas. Para eso vivía. Para dominar lo imposible. De acuerdo, dijo, encogiéndose de hombros. Hagámoslo. La lección apenas había comenzado. Capítulo 68. Pasos silenciosos. Nero frunció el ceño. Por primera vez en mucho tiempo, encontró algo más complejo de lo que había anticipado. La aparición, en su forma más básica, fue fácil para él, risiblemente fácil. Pero refinarlo, controlar el ruido, eso era otra cuestión completamente distinta. Esto es más complejo de lo que pensaba, murmuró en voz baja. La profesora Bellian se cruzó de brazos, con un destello de diversión en sus penetrantes ojos. ¿Ya lo estás pensando? Pero Nerón no se desanimó. Es más, parecía aún más intrigado. Volvió la mirada hacia ella, con ojos penetrantes y pensativos. La mayoría de los magos nunca perfeccionan su aparición más allá de lo básico, ¿verdad? La expresión de Bellian cambió ligeramente. ¿Qué suposición tan atrevida? ¿Y por qué lo piensas? Nero se golpeó el brazo con un dedo. Porque todos los que he visto aparecerse lo hacen con un fuerte crujido. Si es posible moverse sin hacer ruido, ¿por qué no es lo habitual? Bellian soltó una risita suave, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Ah, vaya, qué observación tan perspicaz. Ella hizo una pausa por un momento, estudiándolo como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Luego, cruzándose de brazos, comenzó. Hay varias razones. La primera es simple. Conveniencia. Aparición es un hechizo diseñado para la velocidad. La mayoría de los magos lo ven como un medio para un fin, ¿para qué molestarse con el refinamiento cuando el método estándar funciona bastante bien? Nero asintió lentamente. Tenía sentido, pero no era la imagen completa. La segunda razón, continuó, es que el ruido no es solo un accidente, sino una consecuencia natural de la magia misma. Cuando te apareces, no solo te mueves. Te desplazas por el espacio, obligando a la realidad a cambiar a tu alrededor. Esa resistencia crea el sonido. La mayoría de los magos no lo suprimen porque requiere un esfuerzo consciente y, francamente, no ven la necesidad. Nero frunció el ceño, pensativo. Así que se trata de control. Absolutamente, dijo Bellian, complacido por la rapidez con la que comprendió el concepto. Y luego está la tercera razón. La seguridad. Cuanto más intentes manipular el hechizo, mayor será el riesgo de desdoblamiento. El silencio no se trata solo de silenciar el sonido, sino de alterar la forma en que tu cuerpo interactúa con el espacio. Si te esfuerzas demasiado por suavizar el proceso, podrías descubrir que dejas atrás fragmentos de ti mismo. Nero reflexionó sobre sus palabras. No era que los magos no pudieran aparecerse en silencio, sino que preferían no hacerlo. Siguieron el flujo natural de la magia en lugar de intentar doblarlo. La mayoría no estaba dispuesta a correr el riesgo de obligarlo a comportarse de manera diferente. Pero él no era como la mayoría de los magos. Tengo otra pregunta. ¿Por qué cualquier mago puede aprender a aparecerse? ¿Incluso aquellos que no tienen ni idea de la aplicación de los principios espaciales básicos? Bellian arqueó una ceja. ¿Principios espaciales? La mayoría de los magos ni siquiera sabrían lo que significa. ¿Y tú qué? Nero simplemente sonrió con suficiencia. Ser un Ravenclaw tiene sus ventajas. Ella lo observó un buen rato antes de reírse entre dientes. De acuerdo. Pero como pareces comprender lo que la mayoría no, déjame explicarte algo importante. La aparición no es un verdadero dominio del espacio. Es más bien un atajo de fuerza bruta, una forma de moverse sin comprender del todo las leyes que lo rigen. Nero entrecerró los ojos. ¿Y cómo se vería aparición con un verdadero dominio espacial? Los labios de Bellian se curvaron en una leve sonrisa de complicidad. Se convierte en algo completamente diferente.
La mayoría de los magos tratan la aparición como un salto forzado, arrancándose de un punto y abriéndose paso a otro. Pero un maestro espacial no lucha contra el espacio, lo guía. Nero se inclinó. Eso todavía suena vago. ¿Puedes darme un ejemplo concreto? Se tocó la barbilla pensativa. Imagina caminar hacia adelante y, en lugar de atravesar el aire, entrar en un pliegue del espacio mismo. La distancia se vuelve irrelevante porque no la atraviesas, sino que cambias la relación entre dónde estás y dónde quieres estar. ¿Como un portal? Preguntó Nero. Los portales son aberturas fijas, como puertas ancladas a ubicaciones específicas. El dominio espacial es fluido. Es como cruzar un puente que solo existe cuando lo pisas. No oirías el crujido habitual ni sentirías el tirón de la magia, porque no estás rompiendo el espacio, lo estás doblando. Nero exhaló. Así que lo que estoy haciendo ahora, intentar eliminar el sonido, es solo el primer paso. Bellian asintió con aprobación. Puede considerarse un entrenamiento introductorio. Si alguna vez llegas a dominar la aparición espacial, comprenderás que la realidad deja de ser un límite. Se convierte en un lienzo. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Nero. Entonces seguiré entrenando. Nero retrocedió hasta su punto de partida, haciendo girar los hombros. La clave de la aparición silenciosa fue la delicadeza, no la fuerza bruta. Ya había aprendido a moverse por el espacio, pero ahora debía hacerlo con suavidad, con fluidez, sin desgarrarlo como un martillo que golpea un cristal. Cerró los ojos. Destino, determinación, deliberación. Pero esta vez, añadió un cuarto principio en su mente. Sutileza. Sus pensamientos se centraron en el punto objetivo. Se imaginó no solo apareciendo allí, sino fluyendo hacia el espacio como si perteneciera a él, como si simplemente estuviera avanzando a través de una puerta invisible. Buscó en lo profundo de su magia, sintiendo la forma en que el espacio se curvaba a su alrededor. Estallido. El sonido era más suave, más silencioso, pero aún estaba allí. Bellian se cruzó de brazos. Mejor. Inténtalo de nuevo. Nero regresó a su posición original y se concentró. Suavemente. Sin fuerza, solo movimiento. Se imaginó deslizándose a través del espacio en lugar de destruirlo. Estallido. Ya casi no se oía. Bellian arqueó una ceja. Otra vez. Nerón repitió el proceso. Cada vez, perfeccionaba la técnica. Nero dejó escapar un suspiro lento, sacudiéndose la persistente sensación de su último intento. Su aparición ahora era casi silenciosa, solo el susurro más leve del aire desplazado. No es perfecto, pero está más cerca. Progreso. Bellian dejó escapar un silbido bajo. Eres un auténtico pequeño monstruo. Se giró hacia Bellian, quien lo observaba con una expresión indescifrable. Entonces, dijo, ladeando la cabeza, ¿merecí la pena? Por un momento, no dijo nada, simplemente lo observó con ojos penetrantes y escrutadores. Luego, una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. «Qué niñata descarada», dijo ella, con un tono divertido. Nero sonrió. «Lo tomaré como un sí». Bellian rió entre dientes, sacudiendo la cabeza antes de enderezarse. «Me verás de nuevo en 3 semanas. Espero que me demuestres el mismo nivel de genialidad». La sonrisa de Nero se profundizó. «Ni se me ocurriría decepcionarte». Capítulo 69. Los límites de la aparición. Nerón enderezó su postura, exhalando suavemente. «Gracias por su tiempo, profesor Bellian. Su enseñanza es muy importante». Bellian, que estaba apoyado casualmente en un escritorio cercano, levantó una ceja ante su tono inusualmente formal. Entonces, para su leve sorpresa, ella dejó escapar una risita. «El honor es mío, Nerón», dijo con una calidez inusual en la voz. «Será el privilegio de mi vida enseñar a alguien con tu talento. Nunca he visto a nadie adoptar la aparición como tú». Nero ofreció una pequeña sonrisa. Dudó un momento antes de continuar. «Si no te importa, todavía tengo algunas cosas que me gustaría preguntarte». Bellian se cruzó de brazos, intrigada. «Adelante». La expresión de Nero se tornó pensativa. «Me enseñaste a aparecerme con precisión y sigilo. ¿Pero qué hay de usarlo en combate? Moverse en medio de la pelea, aparecer detrás de un enemigo, esquivar hechizos, ¿se pueden usar la aparición y la ley espacial como arma?» Bellian tarareó, considerando sus palabras antes de responder. «Buena pregunta. Y la respuesta es, complicada». Se apartó del escritorio y comenzó a caminar lentamente, como si estuviera ordenando sus pensamientos. A primera vista, aparición suena como la herramienta de combate perfecta.
Movimiento instantáneo, la capacidad de eludir la esquiva tradicional, el elemento sorpresa. Y sí, algunos duelistas excepcionalmente hábiles han intentado integrarla en sus estilos de lucha. Pero hay razones por las que la mayoría de los magos no la usan así. Nerón se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué razones? Bellian levantó un dedo. Primero, la velocidad de reacción. La aparición requiere concentración, una visualización clara y una ejecución decisiva. En una pelea real, no siempre se puede. Los hechizos vuelan en milisegundos, y si dudas, aunque sea una fracción de segundo, te golpearán antes de terminar de aparecer. Levantó un segundo dedo. Segundo, agudeza visual dinámica. Aparecerse significa perder brevemente la consciencia de tu entorno. Podrías intentar aterrizar detrás de un oponente, pero ¿y si se mueve? ¿Y si predice tu posición? Podrías reaparecer justo en el camino de un hechizo, o peor aún, materializarte donde ya existe otro objeto, lo que, como bien sabes, sería catastrófico. Nero asintió lentamente, asimilando la información. En resumen, no se trata solo de velocidad. Se necesita una previsión excepcional. En efecto, confirmó Bellian. Solo quienes pueden anticipar los movimientos de su oponente con precisión casi perfecta pueden siquiera intentar combatir la aparición sin correr ningún riesgo. Nero frunció el ceño. Aún así, incluso con esos riesgos, no es imposible. ¿Qué hay de las contramedidas? ¿Hay alguna forma de contrarrestar esas debilidades? Bellian sonrió con suficiencia. Oh, ya estás pensando en el futuro. Me gusta eso. Se tocó la barbilla pensativa. Hay maneras. Algunos duelistas se entrenan para aparecerse a corta distancia, a centímetros, solo para cambiar de posición en medio de un hechizo, pero ese nivel de control preciso requiere años de entrenamiento. Otros combinan la aparición con encantamientos de protección o ilusiones para compensar el ligero retraso en la reacción. Pero el mayor obstáculo no es el tiempo de reacción ni la consciencia, sino las defensas antiaparición. La mirada de Nero se agudizó. Barreras. Exactamente. Las barreras, protecciones y runas diseñadas para interrumpir la aparición son comunes en lugares importantes. Hogwarts, el Ministerio de Magia, Gringotts, incluso algunos duelistas de alto nivel llevan encantamientos protectores en sus túnicas. Si te vuelves dependiente de la aparición en combate, basta con una barrera bien colocada para dejarte abandonado. Nero se reclinó, tamborileando con los dedos contra el apoyabrazos de su silla. Eso explica por qué la aparición en combate no está tan extendida. Pero eso plantea otra pregunta. ¿Se pueden eludir esas protecciones? Hogwarts tiene runas antiaparición, pero ¿hay alguna forma de ignorarlas o contrarrestarlas? Bellian lo miró con complicidad. Debería haber esperado que preguntaras eso. Ella exhaló, frotándose la sien. En teoría, sí. En la práctica, es casi imposible. Las barreras antiaparición alteran la firma espacial necesaria para la aparición. Se podrían neutralizar barreras débiles o colocadas apresuradamente, pero las protecciones de Hogwarts son antiguas, estratificadas y reforzadas por generaciones de poderosos encantamientos. No solo bloquean la aparición, hacen que el espacio mismo sea inoperante. Nero frunció el ceño. ¿Poco cooperativo? Bellian asintió. Imagina el espacio como una serie de hilos que conectan cada punto. La aparición funciona agarrando esos hilos y arrastrándote de un lugar a otro. Las barreras antiaparición anudan y enredan esos hilos, impidiendo que los agarres correctamente. No importa lo fuerte que seas, la magia contraataca. La mente de Nero corría a 1000. Pero, ¿y si pudiera desenredar esos hilos? ¿Y si comprendiera las leyes del espacio lo suficiente? Bellian soltó una risa silenciosa. Eres ambicioso, te lo concedo. Pero, por ejemplo, que yo sepa, nadie, ni siquiera Dumbledore, ha logrado burlar las protecciones de Hogwarts por la fuerza bruta. El castillo está vivo, en cierto modo. Se adapta. Si alguien intentara desentrañar las protecciones, Hogwarts respondería, reforzando la trama. Nero entrecerró los ojos. Así que es una batalla de comprensión. Quien mejor comprenda el espacio y sus leyes, gana. En esencia, admitió Bellian. Pero incluso con tu talento, no esperes romper las defensas de Hogwarts pronto. Nero archivó la información, pero había una última cosa que necesitaba preguntar. ¿Y qué pasa si alguien intenta aparecerse a la fuerza a través de una barrera antiaparición? ¿Y si la atraviesa en lugar de desentrañarla? La expresión de Bellian se tornó seria. Depende de la protección. Algunas simplemente impiden que el hechizo se active.
Otras, son mucho menos indulgentes. Se cruzó de brazos. Un intento de aparición mal ejecutado a través de una protección fuerte puede resultar en una escisión, pero peor que la habitual. En lugar de simplemente perder una extremidad, un mago podría quedar separado de un lugar, atrapado en el limbo. O la protección podría reflejar el intento por completo, enviándolo a otro lugar, a un lugar aleatorio, o incluso a un bucle cerrado donde se aparece entre dos puntos indefinidamente. Nero silbó levemente. Así que no solo falla, sino que podría salir terriblemente mal. Exactamente, dijo Bellian con gravedad. Por eso ni los magos oscuros más temerarios se arriesgan con barreras antiapariciones. El riesgo supera con creces la recompensa. Nero se reclinó, procesando todo. Las aplicaciones de combate, los peligros, las limitaciones, la magia espacial era mucho más de lo que había pensado inicialmente. Aún así, eso solo lo hizo más intrigante. Bellian lo observó un momento antes de suspirar. Puedo ver esa mirada en tus ojos, Nero. Sea lo que sea que estés tramando, no cometas ningún error. Él sonrió. Yo. Imprudente. Jamás. Ella resopló. Cierto. Y yo soy la ministra de magia. Con una sonrisa burlona, se alisó la túnica. Te dejo con tus pensamientos. Nos vemos en 3 semanas. Nero asintió. Lo espero con ansias. Con una última mirada evaluadora, Bellian giró sobre sus talones y salió de la habitación. Cuando el silencio se apoderó de la habitación, Nero exhaló lentamente. Había mucho que pensar. Tantas limitaciones, pero tantas posibilidades. Una sonrisa se dibujó en su rostro. ¡Qué fascinante! Me encanta este mundo. Capítulo 70. La cámara secreta. Muy bien, es hora de explorarlo, chicos, declaró Lilith, dando un paso adelante con un brillo ansioso en los ojos. Colocó su mano sobre la enorme puerta tallada en forma de serpiente en las profundidades de las entrañas de Hogwarts. Las serpientes de piedra grabadas en la entrada parecían casi vivas bajo la tenue luz de las antorchas. Tomando una respiración profunda, entrecerró los ojos y susurró: «Ábrete». No pasó nada. Lilith frunció el ceño. Ajá. Quizás deba presionarlo o... tosió Alaric en su mano, intentando contener la risa. ¿Recuerdas que solo responde al parcel, verdad? Lilith se quedó paralizada. Un largo silencio se extendió entre ellos. Los labios de Ember se crisparon. Espera. ¿Te olvidaste? ¿Tú? ¿Un Slytherin? El rostro de Lilith se oscureció. Lo sabía, murmuró. Alaric sonrió. Ah, claro, solo para mantenernos en suspenso. Lilith gimió. Cállate. Luego, con un susurro bajo y siseante, se corrigió. Seetorra. Un sonido profundo y chirriante resonó por toda la cámara mientras las serpientes se desenredaban y se separaban al tiempo que la entrada se abría con un crujido lento. Una ráfaga de aire frío y viciado pasó junto a ellos, trayendo un olor a piedra húmeda y a algo mucho más antiguo, algo que no había sido tocado durante siglos. Alaric exhaló bruscamente. No puedo creer que estemos haciendo esto, estamos a punto de entrar en la cámara de los secretos. Ember, siempre llena de energía, sonrió con suficiencia. Por fin, una verdadera aventura. Si nos metemos en problemas, al menos serán problemas legendarios. Nerón, que había estado observando la entrada de la cámara con gran atención, tarareó: no tientes a la suerte. Pero si encontramos algo útil aquí, podría ayudarnos a descubrir dónde están las cámaras ocultas de los otros fundadores. Eso los silenció por un momento. La idea de que Hogwarts albergara más que solo esta cámara legendaria era emocionante. Al entrar, sus pasos resonaron de forma inquietante contra el resbaladizo suelo de piedra. La cámara era enorme, rodeada de imponentes columnas serpenteantes que se elevaban hasta alturas sombrías. El resplandor verdoso de las antorchas encantadas parpadeaba, proyectando sombras largas y retorcidas sobre las paredes de la cámara. A pesar de su grandeza, la habitación parecía extraña, como si algo antiguo aún persistiera, observando. Lilith se estremeció. Aún sabiendo que el basilisco está sellado dentro de esa estatua, no puedo evitar sentir que nos vigilan. Todos miraron hacia la enorme e imponente estatua de Salazar Slytherin, donde sabían, por las películas, que estaba enterrado el basilisco. Alaric se pasó una mano por el pelo. O sea, técnicamente, no debería salir a menos que alguien lo ordene. Pero, mejor no lo probemos, ¿vale? Nero no respondió. Estaba demasiado concentrado, sus ojos de cuervo activos, lo que le permitía ver detalles que los demás no podían. Débiles rastros de magia antigua brillaban a lo largo de las paredes de la cámara, apenas visibles, como vetas de luz débilmente pulsante.
Hay algo aquí, murmuró, acercándose a uno de los pilares. Extendió la mano y sus dedos recorrieron los antiguos grabados. Para el ojo normal, parecían simples grabados decorativos, pero para él, eran instrucciones tejidas en una escritura Parcel olvidada. Esto no son solo adornos, murmuró Nero. Son una guía, o un acertijo. Modo Ravenclaw activado, le susurró en ver a Alaric, quien asintió sabiamente. Ignorándolos, Nero sacó su varita. Aclarémosles esto, Rebelio. Un suave pulso de magia se extendió desde su varita, bañando los muros y columnas. Donde antes solo veían piedra vieja, ahora brillaban tenuemente inscripciones ocultas, escritas en glifos curvos en Parcel. Lilith frunció el ceño y se acercó. Eso, me resulta familiar. Nero señaló el guión. Puedes leerlo, ¿verdad? Lilith asintió. Sus dedos recorrieron el texto brillante mientras susurraba, traduciendo. El camino a seguir no se concede solo con la sangre. Un verdadero heredero domina más que la lengua de una serpiente. Comprende lo olvidado y domina lo que debe terminar. Silencio. Alaric frunció el ceño. Eso suena siniestro. Nerón entrecerró los ojos. Es una prueba. La sangre y el Parcel nos permiten entrar, pero no basta para seguir adelante. Lilith se cruzó de brazos. Tiene sentido. Salazar Slytherin no querría que cualquiera descubriera sus secretos, ni siquiera sus descendientes. Ember exhaló. Bien, ¿y qué pide? Nerón ya estaba juntando todas las piezas. Se volvió hacia Lilith. En teoría, los Slytherins tienen una afinidad natural con la entropía y el olvido, ¿verdad? Eso dijo Rowena. Lilith asintió lentamente. Sí. La entropía gobierna la decadencia, los finales, el deterioro natural de las cosas. El olvido trata sobre lo olvidado, lo borrado, lo perdido para siempre. Nerón señaló la inscripción. Entonces, este verso. Comprende lo olvidado y ordena lo que debe terminar no es solo poético. Es literal. Alaric suspiró. Bien, ¿y qué significa eso para nosotros ahora mismo? Lilith ladeó la cabeza, pensativa. Si esta prueba es para el heredero de Slytherin, probablemente nos estemos perdiendo algún conocimiento, algo que debería haberse transmitido, pero que se ha olvidado. Ember gimió. Lo que significa que no podemos abrirnos paso a la fuerza. Primero tenemos que averiguar qué es este conocimiento olvidado. Nero asintió. Lo más probable es que la magia de Oblivion tenga algo que ver. Podría haber algo en la cámara que haya sido borrado deliberadamente, un hechizo, un recuerdo, un pasadizo oculto que aún no podemos percibir. Lilith exhaló, frotándose las sienes. Genial. Así que hasta que descubramos qué nos falta, estamos atascados. Alaric suspiró. Esperaba una aventura que no implicara horas de investigación. Ember sonrió. ¿Qué divertido sería eso? La mirada de Nerón se detuvo en las inscripciones. Ahora estaba seguro de que Slytherin había dejado algo allí, algo que no era solo una herencia. Era un conocimiento, un secreto perdido en el tiempo, destinado solo a aquellos que entendían sus principios. Y si realmente querían desbloquear el camino a seguir de la cámara, tendrían que encontrar lo que el propio Salazar Slytherin había borrado.